Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda conferencia del doctor Jaume Mascaró Pons, titulada Teatro como metáfora de la construcción social de la identidad. Gracias a los reincidentes y bienvenidos a las personas que vienen por primera vez a esta conferencia con Jaume. Para hacer una introducción un poco más pequeña, Jaume Mascaró Pons es, para quienes no lo conocen, profesor emérito de la Universidad de Barcelona, profesor también adjunto al Instituto del Teatro y profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona para el tercer grado, que es el doctorado en artes escénicas. Yo tuve la suerte de tenerlo como maestro y como director de tesis, y para mí fue una de las experiencias más bonitas, sobre todo porque despertó muchísimo la curiosidad y muchísimo la necesidad de buscar, más que respuestas y verdades, encontrarme con mis propias preguntas, y eso me permitió abrirme muchísimo en muchas ventanitas que tenía ahí cerradas, cosa que le agradezco muchísimo al doctor Mascaró y a quien le doy inmediatamente la bienvenida para que empiece con su conferencia. Teatro como metáfora de la construcción social de la identidad. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Mara, por tus palabras, pero sospecho que algunas veces el mérito no depende de los maestros, sino de la inteligencia de los alumnos. Y ello siempre es de agradecer. Que uno aprenda, por ejemplo, algo de lo que dijiste, que uno no aprende a buscar verdades, sino aprende sobre todo a hacerse preguntas. Y a mí me gustaría que todos mis alumnos se movieran en esta órbita y en esta línea, porque creo que es la única realmente productiva, y más cuando uno va a hablar de un tema como el de hoy. Bueno, ante todo, saludar al señor director, don Manuel, queridos colegas y alumnos y visitantes. Propuse esta charla, esta segunda charla de este ciclo, de esta semana, como el teatro como metáfora. Bueno, en primer lugar, me gustaría sugerir que la reflexión que quiero compartir esta noche, o que quería expresar, que lo que quiero sugerir es simplemente compartir e intentar defender una tesis que yo me atrevería a formular de la siguiente manera. Los individuos en nuestra sociedad actual construyen su identidad de forma parecida a como los actores construyen sus personajes. Esa tesis, que puede parecer simple, está ya muy quizá pensada en muchos contextos, pero a mí me gustaría reformularla de alguna manera. En el pensamiento contemporáneo hay una sensación de que uno de los temas centrales de ocupación es el tema del yo, el tema de la identidad personal. Recuerdo que Unamuno en el sentimiento trágico de la vida, citando a Michelet, decía: el fundamento básico del sentimiento de angustia en nuestra sociedad es aquello que Michelet había llamado mi yo, que me arrebatan mi yo. Y Kojève, creo que es Coiré, dijo, gran físico, teórico de la ciencia, dijo: uno de los problemas del mundo contemporáneo es que ha resuelto enigmas del universo para introducir un nuevo enigma no resuelto, que es el sí mismo. Claro, desde ese planteamiento, la modernidad del tema del yo, o el hecho de que el yo se plantee como problema, deriva quizá
de un proceso social, histórico y político complejo. Voy a apuntar algunas cosas en esa línea, en la línea de la complejidad de ese planteamiento. Pero antes me gustaría introducir el tema a partir de invertir la tesis inicialmente propuesta. Es decir, si la tesis que quiero mostrar y defender es que en nuestra sociedad construimos nuestro yo, del mismo modo como los actores construyen sus personajes, quisiera remitirme a algo anterior, que es cómo en la historia se ha teorizado la construcción del personaje por parte del autor, por parte del actor, y de algún modo hacer el proceso circular, que es cómo se ha teorizado en algún momento cómo los actores construyen sus personajes y los problemas que eso plantea, para luego mostrar cómo algunas soluciones dadas a ese problema se vuelven en nuestro mundo contemporáneo como modelo, como metáfora para construir la identidad. Inevitablemente, por tanto, bueno, inevitablemente no, pero en todo caso en mi formación he de remitirme a un filósofo y dramaturgo que es un gran filósofo y un mediocre dramaturgo, he de reconocerlo, como podría esperarse de un buen filósofo. Nunca los grandes filósofos suelen ser buenos dramaturgos. Y me refiero a Denis Diderot, del cual imagino que todos ustedes han manejado, leído, y si no lo han hecho, porque están aquí profesores, no lo reconozcan, y den por supuesto que sí lo han hecho y se han leído La paradoja sobre el comediante, insisto que no paradoja del comediante, detallito aparentemente sin importancia, pero que no es tan sin importancia. En La paradoja sobre el comediante, Diderot nos plantea un modelo curioso, que puede servir de punto de partida para nuestra reflexión en ese primer momento. Lo que voy a proponer es una reconstrucción muy personal y, por tanto, interpretativa de este texto. En la época de Diderot, el teatro está centrado en el actor. Y el problema central de toda representación teatral es el trabajo del actor. Después va a aparecer, como mostró en su libro precioso, que le recomiendo, bueno, aunque está en catalán probablemente no tendrían problemas, pero espero que algún día se traduzca, que es El viaje por el pensamiento teatral de Jaume Melendres, un profesor del Instituto del Teatro de Barcelona, que recoge 2.500 años de teoría teatral y subraya que en esos 2.500 años de teoría teatral hay 101 textos clave de teatro. 101, exactamente. Y a lo largo de esos 101 textos clave de teatro se puede hacer una cronología en torno a, casi un poco al estilo darwiniano, del proceso de teorización del teatro en torno al actor, como aquel sobre el cual se asienta la reflexión y la teoría hasta el siglo XIX. A partir del siglo XIX la teoría se va a centrar en el director, en el dramaturgo, la aparición del autor, del escritor, de la literatura dramática. Y a partir del siglo XX, la teoría sobre el teatro se va a centrar sobre el director. Yo le decía un día a Jaume Melendres, le decía, parece como si en esta cronología sugirieras una especie de evolución del hombre, ¿no? Es decir, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, porque claro, siendo el director, acaba privilegiando la aparición del director de escena y del director como el hombre clave del mundo del teatro. En la época de Diderot, el problema está planteado en torno al actor. Y cuando él plantea el problema del actor, plantea un esquema que a mí me gustaría simplificar e incluso mostrar, que hay tres yos. El actor se muestra en tres momentos. El actor como yo natural, el actor como yo ideal, el actor como yo real. Fijaos que esos tres momentos responden a algo que pueden entender perfectamente. El yo natural es el actor cuando no actúa de actor. Es el actor que se mueve en la calle, es aquel que vive un yo que le ha sido dado por la biología, que le ha sido dado por la naturaleza, eso que nosotros todavía ingenuamente, ustedes probablemente todavía ingenuamente llaman yo. Espero desmontarles esa creencia ingenua
y crearles con ello algunos problemas mentales y psicológicos. Ese yo dado, ese yo natural dado, es un yo que se basa en la espontaneidad del comportamiento, es un yo, por tanto, cuya reflexividad es limitada, en el cual domina, por tanto, en tanto todo yo que es espontáneo domina el sentimiento, y que, referido a la palabra, utiliza un lenguaje que es el que podríamos llamar el lenguaje ordinario, tal como los teóricos del lenguaje han formulado en el siglo XX. Este sería el marco del actor preactor, por decirlo de alguna manera, el yo natural. Pero luego emerge un segundo yo, que es el yo ideal. Ese yo ideal es aquel que es construido por alguien como yo literario, en un texto literario, es un yo, por tanto, imaginado, es un yo ficticio, aunque pueda ser creíble, es un yo, por tanto, en el cual lo que domina es una facultad que es la imaginación y, desde el punto de vista del lenguaje, es aquel que se mueve en torno al lenguaje poético o que deriva del lenguaje poético. El tercer yo, el yo real, es ese yo imaginado en escena, situado en escena. Ese yo que yo llamo real, y pongan real entre comillas, es el yo representado, es aquel que actúa, que encarna el yo literario, es un yo reflexivo, curiosamente en Diderot, y eso creo que es importante retenerlo, y frente a la palabra ordinaria del yo natural, frente a la palabra poética del yo ideal, el yo real representa la palabra encarnada, la palabra corporeizada. En ese esquema de Diderot, el yo real es el que contiene los elementos del modelo racionalista ilustrado de la cultura europea o llámenle occidental, del pensamiento occidental. Aquel que se construye sobre el modelo que todavía en Diderot, inspirándose en Descartes, soñaba alcanzar la maîtrise de soi, que decían los franceses, el dominio de sí, el autor de la voluntad de dominio sobre el mundo que caracteriza al hombre ilustrado y al hombre de la modernidad. En ese modelo, en el modelo del autodominio, de la maîtrise de soi, encarnado o simbolizado por el actor que actúa, la espontaneidad, el sentimiento, lo dado, no son nunca instrumentos eficaces de dominio. En la escena, donde vive el yo real, y cito a Diderot, los comediantes producen impresión en el público, no cuando están airados, palabra espontánea o sentimiento, sino cuando interpretan bien la ira. Cuando interpretan bien la ira, se saben sobre el comediante. Esta tesis central de Diderot, el actor se construye de y con el cerebro, no con el sentimiento. La eficacia comunicativa, sabemos hoy, es la del actor que actúa, es decir, que imita, que simula. Pero para Diderot, el modelo del buen actor no es una invención del dramaturgo, que simplemente construye e imagina un personaje de una historia. Y ciertamente, el yo ideal es el que el dramaturgo construye. En La paradoja hay una escena, un fragmento muy bonito en el cual Voltaire ve actuando a la Clerión en una escena y se pregunta, ¿esto escribió? Y Diderot comenta, cierto, la Clerión actuando no es el personaje inventado por Voltaire, es un personaje encarnado, real, y que por tanto desborda la palabra poética para hacer la palabra encarnada, palabra viva, palabra eficaz. Porque la eficacia reside en la palabra encarnada, no en la palabra poética, entendida como construcción imaginativa de un personaje. El verdadero modelo, sin embargo, en Diderot, no está en ese personaje inventado,
el verdadero modelo está fuera de la escena, curiosamente, pero fuera de la escena en un yo natural muy peculiar. Y eso a mí siempre me fascinó cuando, desde la primera vez que leí la paradoja, y luego cuando tuve que trabajarla de un modo más reflexivo, me fascinó ese momento en que Diderot toma como modelo un yo natural peculiar, que no es el actor fuera de la escena, sino un personaje de la calle. El verdadero modelo, dice Diderot, está fuera de la escena, en la calle, en las iglesias, en los prostíbulos, en los palacios. Y uno piensa, ¿cuál es ese modelo curioso del hombre, del yo natural, que ha criticado en el actor, que tiene que revestirse de un vestido poético y encarnarse en una representación concreta? Ese modelo, el que muestra la verdadera eficacia comunicativa, es la que se funda en la simulación de los sentimientos, porque la producción reflexiva, es decir, controlada, es más perfecta que la expresión espontánea. Y los ejemplos en los que se funda tal afirmación, dice Diderot, no dejan de ser sorprendentes. Pone 4 ejemplos, 4 personajes de la calle que son el modelo de todo buen actor. El mendigo que a la puerta de una iglesia pone una convincente cara de miseria y agradece humildemente la precaria limosna mientras maldice interiormente la falta de generosidad. El segundo, el sacerdote que inflama y hace llorar con su discurso sobre la pasión de Cristo a los fieles, pero que duda profundamente de su fe o es quizá totalmente ateo. El tercero, la prostituta que gime de placer con su amante, pensando al mismo tiempo en las posibilidades que le permitirá el dinero cobrado. Y finalmente, el cuarto, el cortesano, que exhibe adoración y sumisión a su soberano, al cual su supuesta fidelidad corresponde únicamente a su necesidad. Para Diderot, el modelo más perfecto para el actor es este último, el buen cortesano. La paradoja, fíjense bien, culmina exactamente con estas palabras, y es el párrafo final el que me interesaba subrayar como el punto de partida. El poeta en la escena puede ser más hábil que el comediante en el mundo, pero podemos creer que en la escena el actor sea más profundo, sea más hábil para fingir la alegría, la tristeza, la sensibilidad, la admiración, el odio, la ternura, que un viejo cortesano. Ese es el más profundo modelo del actor, dice Diderot. Claro, sorprende que ese modelo se construya en la calle, pero no justamente en los personajes ordinarios, no en el mismo actor fuera de la escena, sino en personajes límite. Esa supuesta, o más allá de esa supuesta paradoja del sentimiento fingido o reflexivo, más eficaz en el plano de la retórica frente al sentimiento espontáneo, plantea otra paradoja. O si se quiere, quizá aquello que en filosofía llamaríamos una aporía, un callejón sin salida, una contradicción sin solución, que es central en el pensamiento filosófico de la modernidad. El actor se inspira en personajes construidos fuera de la escena que de alguna manera representan un modelo límite, que viven una contradicción entre su supuesta identidad personal y su identidad social. Desde este punto de vista moral, no parece este un modelo muy aceptable para una sociedad puritana, sobre todo, como podría ser la de la época. Pero desde el punto de vista filosófico, el verdadero problema es el de la identidad del sujeto natural, de Diderot, ya que se basa en un supuesto metafísico profundamente discutible y totalmente discutido en la actualidad. El yo de Diderot, el yo natural de Diderot, del actor, no el de la escena, y por tanto el del cortesano, es todavía un sujeto-mente. Es el sujeto-mente de Descartes, para el cual es posible realizar el sueño del autoconocimiento pleno, ya que el yo mente, o si se quiere, un yo que se considera autotransparente, autoconsciente, y por tanto es un yo que cree que solo él puede saber lo que piensa. Ese es el fundamento del cartesianismo.
cogito ergo sum, yo soy mi mente, yo soy mi pensamiento. Mi identidad se realiza plenamente en mi conciencia. Esa es la idea de la modernidad. O en la versión romántica, que en el fondo es continuación de lo mismo, se quiera o no, y quizá más peligrosa por sus consecuencias todavía hoy visibles, confieso que soy profundamente partidario del romanticismo que defiende la libertad. Abomino profundísimamente del pseudo-romanticismo que interpreta eso como el predominio del sentimiento y el valor eminente del sentimiento. Nunca el romanticismo defendió el sentimiento, sino defendió el derecho a decidir, el derecho a la libertad de decisión que incluye evidentemente los sentimientos. Por lo tanto, nunca fue el predominio del sentimiento frente a la razón el romanticismo. Insisto en esa idea porque esa es una de las consecuencias más nefastas que todavía vivimos en la actualidad. Y no voy a insistir en eso, pero espero que alguno tome nota. Es decir, en esa versión romántica del racionalismo, solo sé yo lo que siento. Lo que es absolutamente falso, ya se lo digo yo. No es verdad que uno sea el único que sabe lo que siente, y se lo mostraré enseguida. Claro, solo si se dieran estas condiciones tendría sentido el fingimiento para el comediante, el fingimiento puro. Pero ¿tienen razón o tiene sentido ese planteamiento del yo natural basado en esa concepción de la autotransparencia, del autodominio, del yo que siendo autotransparente puede decidir por sí mismo? Voy a resumir muy rápidamente algo que algunos de ustedes ya conocen y saben. Desde Darwin en biología, desde Freud en psicología, desde Marx en sociología y desde Nietzsche en filosofía, todo el pensamiento contemporáneo es un intenso alegato contra la idea cartesiana de la autotransparencia. Todo. Porque el hecho fundamental es que mi identidad no reside en mi conciencia, ya que no es cierto que yo soy mi mente, al que vive adherido a un cuerpo, sino que soy una unidad psicofísica, mente-cuerpo. Como diría más tarde Merleau-Ponty, a mitad del siglo XX, yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Y por ello, yo soy, en muchos aspectos, opaco a mí mismo. Y soy opaco a mí mismo por una razón fundamental, porque por mucho que yo lo pretenda, mi corporalidad no es transparente. Y la evidencia más clara la tienen ustedes ahora ante ustedes. Ninguno de los que están aquí escuchándome en estos momentos es capaz en absoluto de saber qué cara pone. Y por mucho que se lo proponga no podría saberlo. Como yo, por otro lado, no pretendo ingenuamente saber qué cara pongo. Lo saben ustedes. Y yo sé la cara que ponen ustedes, pero ustedes no. Por mucho que se pretendan actores bien entrenados, y en esta escuela van bien entrenados, y por lo tanto puedan incluso ejercitar prácticas de autocontrol facial, de autocontrol expresivo. Pero no se hagan ilusiones. En estos momentos eso no les funciona. Y por lo tanto, si uno es su cuerpo, siempre hay algo que a uno le desborda. Por lo menos a ese nivel. Pero además, como desde la tradición psicológica freudiana quedó muy claro ya, hay una cantidad importante de cosas que ni siquiera afloran a la conciencia de modo voluntario. Y por tanto no es verdad que uno sea autotransparente. Claro, entonces eso nos abre un camino peligroso, grave, que sucede con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Si lo que sabemos de nosotros mismos no es la condición única y básica y fundamental de decir yo. ¿Qué quiere decir uno cuando dice yo? ¿Quién es ese yo en el que uno se mueve? Claro, podríamos ahora, por tanto, llegados a este punto, empezar a intentar formular y analizar la tesis de partida
aquella que había formulado al principio y que es la que pretendo aclarar aquí. Los individuos en nuestra sociedad construyen su identidad social de forma parecida como los actores construyen a sus personajes. Veamos qué querrá decir eso. Esa tesis presupone, desde por lo menos la tradición que me es más familiar, la tradición socioantropológica, aceptar en mayor o menor grado una línea de reflexión que yo podría llamar construccionista, interaccionista, simbólica, es la que a mí me ha interesado en los últimos años y que tuvo un momento importante en los años 20 del siglo pasado, 1920, en la llamada Escuela de Chicago. No sé si a ustedes les suenan nombres como Dewey, como Park, como quizá George Herbert Mead, el padre de Margaret Mead, la conocida antropóloga, cuyo libro Etapas para una ecología del espíritu sigue siendo un texto precioso, poco conocido hoy y poco estudiado. Este grupo de teóricos fueron importantes simplemente por una razón. Estaban preocupados, los primeros que se preocuparon en Estados Unidos, por los problemas de exclusión social. Sorprendente pensar que antropólogos y sociólogos americanos se interesaran intensamente por los problemas de exclusión social, y es lógico por una época de crisis derivada de la Primera Guerra Mundial y los problemas que todavía de un Estados Unidos todavía emergentes en aquel momento en muchos aspectos, y donde, por tanto, ese problema de la exclusión era importante. Entonces dio una especial importancia este grupo al problema de las situaciones, a los procesos de socialización, afirmando, y ese es uno de los elementos clave de la que mostrar, que es la comunidad o el grupo social el que proporciona al individuo su unidad de personalidad, es decir, su identidad. Y por tanto, lo que llamamos yo, o más exactamente como veremos, el mimismo, lo que en inglés llaman self, que no es exactamente lo mismo que el I, que el yo en inglés. George Herbert Mead distinguía, y lo apunto ahora, en todo caso luego lo aclaramos más, 3 niveles de eso que llamamos yo. El I, el yo, que es aquel conjunto de cosas que uno puede saber de sí mismo espontáneamente y que es una pequeña parte de eso que llamamos yo. Si algunas veces ustedes se preocupan de averiguar qué saben ustedes de ustedes mismos por su propia experiencia, descubrirán que saben muy poco, muy poquito. Y cuando probablemente todavía creen que son los que saben más de ustedes mismos. Es falso. De su corporalidad, la inmensa mayoría hoy de las cosas que pueden saber tienen que recurrir a alguna máquina que se lo diga. Y somos víctimas de ese proceso por el cual las máquinas nos informan de lo que nos pasa. Porque ni siquiera nosotros sabemos lo que nos pasa. Uno puede ir al médico y decir, doctor, me duele aquí. O uno puede ir al psicólogo y decir, siento angustia. Pero poco más sabe uno de sí mismo, del porqué, de cómo funciona, en qué se basa todo eso. Un segundo mecanismo, un segundo nivel que Mead llamó el mí, el mí, que es otro modo del yo, que es aquel por el cual es todo lo que yo sé de mí mismo a través de la mirada de los otros, a través de las relaciones con los demás. Eso ocupa un lugar fundamentalísimo en la estructura de nuestro yo. En todas las familias, los niños crecen interiorizando rápidamente las proyecciones de sus padres. Y los hermanos son calificados rápidamente de algún modo que es interiorizado, y los maestros se comportan de ese modo, construyendo algo peligrosísimo, que es la construcción, por ejemplo, de algo que Bourdieu llamaba el gran drama del concepto de inteligencia. Porque el concepto de inteligencia, como modo que caracteriza la capacidad de los individuos, es un concepto lábil, difuso, borroso e indemostrado. Nadie sabe qué quiere decir exactamente, en sentido estricto. Hasta ahora se relacionaba con capacidades y factores determinados que se sumaban y en unos tests daban coeficientes de inteligencia. Hoy, por suerte, empezamos a saber que eso es un constructo peligrosísimo.
Pero es peligrosísimo no porque eso no pueda tener algún fundamento constructivo de un tipo de capacidad de los individuos. Es peligrosísimo porque cuando es proyectado desde los maestros, desde los padres, es interiorizado y se integra hasta tal punto que a partir de aquel momento los individuos acaban viviendo a sí mismos a partir de ese esquema. Recuerden aquella experiencia que se dio en Estados Unidos sobre los test psicotécnicos de inteligencia. A un grupo, y es real, no es un invento, en una escuela de final de primaria, se les proporcionó a los maestros el resultado de los tests de los alumnos y se les proporcionó aleatoriamente dado, de tal modo que los resultados, los que evaluaban los tests, no habían evaluado nada, simplemente habían decidido aleatoriamente: este tiene 120, este 110, este 90, este 80, este 130. Es decir, y entonces no les dijeron a los maestros que esa evaluación era aleatoria y por tanto ficticia, puramente aleatoria. No se lo dijeron. Automáticamente, al cabo de 2 cursos, los alumnos descubrieron que se comportaban de acuerdo con los tests proyectados, no con los tests que serían los auténticos. Es decir, que aquel a quien le habían dicho que era inteligente se comportaba como inteligente y daba un resultado escolar inteligente. Y aquel que le habían dicho que era tonto se comportaba como tonto. Eso lo estoy probablemente exagerando o enfatizando de un modo excesivo, pero es mucho más real de lo que imaginan, muchísimo más real de lo que imaginan. Eso forma parte de eso que es el mí, que es la interiorización de la relación social. Claro, el yo es eso tampoco, porque eso varía, eso se modula, eso no es fijo, eso no es definitivo. Del mismo modo que lo que uno va aprendiendo de sí mismo por su propia capacidad cuando se encuentra, Jaspers hablaba de que el aprendizaje de uno mismo se da cuando uno se encuentra en situaciones límite. La teoría existencial de Jaspers se funda justamente en eso. Uno empieza a aprender quién es justamente en las situaciones límite. Claro, Mick decía, el yo es eso que llamamos self, el mí mismo, que es ese constructo reflexivo que todos hacemos a partir del I y del mí, de lo que sabemos espontáneamente y de lo que hemos interiorizado. Y eso nos proporciona una base para ir construyendo de nosotros mismos eso que somos nosotros mismos. Claro, si eso se plantea de ese modo, yo, por tanto, no designa un hecho ni un dato, designa un proceso biográfico en el cual uno va construyendo reflexivamente su identidad a partir de ese juego constante en el cual el I y el mí interaccionan y son apropiadas por cada uno de nosotros. Por tanto, eso que llamamos yo, en el sentido inglés el self, el mí mismo, yo prefiero el mí mismo en castellano para expresar el sentido del yo, no está determinado por mi realidad física corporal, sino es el resultado de un proceso dinámico de autorreconocimiento que depende directamente de los procesos de socialización. Entonces es donde entramos en esa línea de fondo de lo que yo pretendía. Cuando esa tradición socioantropológica de la Escuela de Chicago, en los años 50, encuentra un autor que le da forma, la construye y elabora lo que yo llamaría un modelo dramatúrgico del yo. El modelo dramatúrgico del yo fue formulado por un autor que se llamaba, ya murió, en el año 82, Erving Goffman, a través de textos en los cuales analizaba la interacción humana, la comunicación. Es uno de los pioneros del interaccionismo simbólico de los años 60. Y es en este autor donde encontramos de forma explícita una teoría dramatúrgica de la comunicación y de la construcción del yo. Su primera obra del año 59, La presentación de sí mismo en la vida cotidiana, es un análisis brillante de cómo se construye el yo siguiendo modelos de actuación dramática. Dicho de otra manera, yo soy como modo reflexivo, en el sentido de Diderot, como yo reflexivo de Diderot, por tanto, como yo actor reflexivo, yo soy aquel que intenta ser simultáneamente
intenta ser simultáneamente autor y actor de sí mismo. Claro, en el teatro hay un autor y hay un actor y un director de escena que es el sastre o el cirujano que viste con ese traje del dramaturgo, lo viste y lo hace encarnar un modelo de personaje. Goffman ponía como ejemplo dramatúrgico de ese yo que él llamaba el yo que actúa, que se convierte o pretende ser actor de sí mismo. Utilizaba un ejemplo de un actor muy famoso en su época, que era John Gielgud, interpretando a Hamlet, interpretando a Shakespeare, y ponía que era uno de los modelos justamente de actor reflexivo en esa escuela inglesa de la interpretación. Dicho de otra manera, el yo es un actor en la vida cotidiana que se formula y se construye por los mismos mecanismos que el yo actor de Diderot, con un nivel mayor o menor de reflexividad. Pero en cualquier caso, eso ha sido uno de los mecanismos por los cuales hemos construido nuestra identidad. Podríamos decir que al modo de la paradoja de Diderot, uno puede distanciarse de sus papeles, de sus personajes, pero no puede parecer tan fácil distanciarse de alguno de los roles, ya sea una palabra que luego volveremos a utilizar, para los cuales construimos nuestra vida y proyectamos nuestra identidad. Un ejemplo muy simple. Las respuestas habituales a muchas preguntas clásicas sobre nuestra actividad tienen carácter identitario. Cuando a alguien le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Uno puede responder, yo soy actor, soy escenógrafo, soy antropólogo, soy carpintero, soy herrero. La pregunta contiene un componente identitario o tenía un componente identitario. Tú cuando seas mayor, ¿qué vas a ser? No decimos qué vas a hacer. Bueno, ahora ya sí. Antes decíamos sobre todo qué vas a ser. Pero eso es una pregunta que está en franca regresión, ciertamente. El cambio en el modo de preguntar se debe a dos motivos fundamentales. Primero, hoy la actividad profesional ya no es una forma exclusiva de identidad debido a la multiplicidad y liquidez de las actuales profesiones. Utilizo liquidez en el sentido de Zygmunt Bauman, la fluidez, ¿no? La plasticidad de la actividad. Uno puede cambiar fácilmente de actividad y, por tanto, ser muchas cosas a lo largo de la vida. Pero vamos a esquematizar esa idea de un modo más preciso, y lo hace Goffman también en su obra. ¿Cómo comparar? ¿Qué diferencias hay entre el mundo del teatro y el mundo de la interacción social? Dice Goffman, en el mundo del teatro los hechos que suceden parecen o son ficticios. En el mundo de la interacción social los vivimos como reales. En el mundo del teatro, el actor tiene una preparación técnica que incrementa su reflexividad, el control de su actuación, el control de su comportamiento. En la interacción social tendemos a utilizar o a practicar un cierto nivel de improvisación. Digo un cierto nivel de improvisación basado en la espontaneidad, que es lo que valoramos como algo importante. Insistiré luego que esto es también una falsa idea, o suele ser una falsa idea. En el teatro hay una dualidad actor-personaje. En la interacción social hay una identidad actor-personaje. En el teatro, el público está fuera de la escena. En la vida real, en la interacción social, el público forma parte esencial de la escena. Es elemento, además, fundamental de la escena. A estas diferencias básicas deberíamos añadir un matiz que me parece importante. En la construcción del personaje, en la convención dramática tradicional, este no es construido habitualmente por el propio actor. El personaje es construido por un autor, el cual crea, elabora y define los personajes que el actor va a encarnar, corporeizar o incorporar en el sentido literal, de incorporar, de hacer corporal, ¿no? Es decir, hará visibles corporalmente. Esta corporeidad, lo que hoy los ingleses llaman embodiment, palabra que está muy de moda, será moldeada, vestida, ajustada por un sastre o cirujano, antes ya lo he dicho, llamado director de escena. ¿Podemos encontrar algo parecido en el proceso de construcción de los sujetos sociales? ¿Quién es aquí el autor y quién el director? En este punto, la metáfora teatral
empieza a ser inquietante y a la vez problemática. ¿Quiénes son los autores de nuestros yos y quiénes son los directores de escena de nuestros yos? ¿Los hay? ¿Somos nosotros mismos? Empiecen a pensar y no se hagan ilusiones de que no son ustedes mismos. Ustedes se comportan espontáneamente en la interacción social y valoran la espontaneidad como un valor, como una virtud. Y por eso nos equivocamos. Y por eso cometemos errores. En realidad, nuestra sociedad, todas las sociedades, todas, desde la más antigua a la actual, y luego veremos porque este es un tema clave, tienen su autor y su director de escena. A veces camuflado, a veces menos directo. El autor es el repertorio de imaginarios sociales sobre los cuales nosotros construimos nuestros yos. ¿Y quién construye esos imaginarios sociales? A veces no hay un autor concreto. Pero fíjense en algo importantísimo que a mí me ha ocupado y preocupado y me sigue preocupando intensamente. Si Freud hace unos años habló del malestar de la cultura como algo importante, algo a resolver, y entendía por ello los niveles crecientes de represión que un individuo puede soportar sin estallar, hoy podríamos hablar de un malestar de la cultura a otro nivel más profundo que se funda en aquello que Foucault ha llamado el cuerpo ideal como nueva alma que hace que el cuerpo real sea prisionero de esta alma. Nos vivimos todos hoy en un mundo donde la corporeidad ha emergido como el modo de nuestra presencia y ya hemos asumido que somos un cuerpo. Pues lo hemos asumido hasta tal punto que no hemos asumido que este cuerpo sea el cuerpo real, sino que es un cuerpo ideal, que es la nueva alma. Los griegos decían que el cuerpo era la cárcel del alma y por eso en la muerte el alma se liberaba. Foucault dice la nueva prisión del cuerpo es esa alma ideal o la inversión, que es un alma ideal que llamamos cuerpo ideal. Ese cuerpo ficticio que hemos construido en nuestra sociedad y por el cual todos invertimos, luchamos. El bodybuilding es el gran elemento de nuestra construcción, en el cual la angustia de nuestra sociedad se mide, y la frase es de Bourdieu, el malestar de nuestra cultura se mide por la distancia y la angustia que produce la distancia vivida entre los cuerpos ideales y los cuerpos reales. Y esa angustia hoy empieza muy temprano. Nuestros yos están sometidos a ese constructo ideal de un autor más o menos difuso, pero que está ahí, que nos encierra, nos recoge. Y cuando eso produce una cierta ansiedad, o cuando desde el punto de vista de otros ámbitos de nuestro comportamiento, nuestros yos tienen que ser normalizados, sometidos a un criterio normativo por el cual uno no salga de lo normal o no sea considerado anormal, automáticamente aparecen una serie de directores de escena que se encargan de nuestra normalización. No quisiera parecer ahora demasiado destructor si señalo que los autores de nuestra normalización pueden ser, evidentemente, toda una serie de directores psicosociales que, analizándolos en la historia de las sociedades, podían ser el chamán, el sacerdote, el gurú, el psicólogo, el psiquiatra y los equivalentes. No lo digo en sentido negativo, lo digo simplemente en sentido descriptivo. Es oportuno recordar que la reflexión sobre los dispositivos del poder y su influencia en los procesos de construcción del sujeto ha sido en los últimos años uno de los capítulos más importantes de la obra de Foucault y de muchos de sus seguidores en esa línea que él llama la biopolítica. Volveré a ese tema también dentro de poco. Volvamos, sin embargo, al tema que nos importa. Las reglas de juego psicosocial están directamente vinculadas a factores de espacio y tiempo. El escenario social es el marco en el cual el yo recibe sus determinaciones. Como el público forma parte de la escena, es su mirada, en último término, la que acaba estableciendo la ecuación y el ajuste del papel a interpretar.
Este hecho conduce a una posible formulación clave de la tesis de la construcción del yo en la vida social, siguiendo la metáfora dramatúrgica. Y esa es una pregunta que ahora cambia aparentemente el discurso. ¿Existen tantos yos como escenarios sociales en los que desplegamos nuestra actividad interpretativa? Dicho de otra manera, ese esfuerzo constructivo reflexivo del yo, a partir de ese juego de nuestra autoexperiencia y de la experiencia social, en tanto que actores de nosotros mismos actuamos en escenas diversas, ¿no podríamos plantearnos y empezar a interrogarnos inquietantemente si eso que llamamos yo es quizá un fenómeno múltiple? ¿Qué escenarios interpretamos? Bueno, fundamental. Goffman ya recogía un texto de William James en el cual afirmaba: podemos decir que cada individuo tiene tanto sí mismos, self, como grupos de personas con las cuales le importa la opinión. Y eso lo decía James a final del siglo XIX. En general, cada uno muestra una fase de sí mismo diferente en cada uno de estos grupos. Muchos jóvenes, serios ante sus padres y maestros, se hacen los gallitos y se expresan como piratas delante de sus amigos duros. Esto lo dice William James a final del XIX. Hasta aquí la cita. La afirmación de la multiplicidad de yos en función del espacio relacional o dramatúrgico de las personas se ha convertido en uno de los elementos básicos de la reflexión antropológica contemporánea. Yo, en su forma reflexiva, designa un constructo personal de unidad identitaria que da coherencia y sentimiento al mí mismo, solo en tanto que cada uno puede integrar en un discurso coherente, autodiscurso, estructura narrativa del yo, la diversidad de los yos que interpretan los diversos escenarios de su vida. Pero dado que el yo se despliega en cada escenario, tiene sus propias reglas de interpretación vinculadas a la mirada de los otros, es decir, al juego relacional comunicativo. Cuando más desvinculados o aislados unos de otros estén los escenarios de nuestra vida, más difícil será construir la historia unitaria de nosotros mismos. Esto último que acabo de decir me parece uno de los elementos clave de la reflexión. Es decir, es cierto que nuestro yo se construye desde la interiorización de la mirada de los otros y que en ese juego, en este escenario de nuestra vida, aprendemos a interpretar papeles diversos. No deberíamos confundir la interpretación de papeles diversos con la construcción identitaria de los mismos, ciertamente. Sería un error. Simplemente todos nosotros hacemos papeles diversos en nuestro ámbito doméstico. Somos hijos, padres, hermanos, esposos, novios, novias, amantes, lo que quieran, ¿no? Cualquiera de los niveles en que uno se relaciona con los demás, ejecutivo, profesor, etc. En cada uno de estos escenarios uno despliega unas prácticas de relación, prácticas relacionales, unas prácticas en el fondo interpretativas de sí mismo. Uno podría pensar que eso simplemente es la diversidad de papeles que uno está obligado a ejercer en su vida y que uno tiene la capacidad de integrar esos diferentes papeles. Pero sucede en la vida contemporánea algo que ha generado esa lectura dramatúrgica desde Goffman de el yo múltiple, por el cual la capacidad de dar coherencia a esa multiplicidad se hace cada vez más difícil. Y se hace cada vez más difícil por algo, y los que estaban ayer aquí entenderán también por qué insistí en ese aspecto, porque estamos viviendo y asistiendo a un tipo de sociedad que evoluciona de modo cada vez más intenso hacia la fragmentación. Hasta tal punto que los diferentes escenarios que integran nuestra vida están desconectados unos de otros. Y al estar desconectados unos de otros, las miradas de los otros tienen una autonomía respecto a nosotros que no coincide en absoluto con lo que en otro escenario vivimos, lo cual nos permite perfectamente desplegar interpretaciones absolutamente y radicalmente diversas para las cuales el esfuerzo reflexivo de construir una narración coherente de nosotros mismos se hace cada día más difícil.
paulatinamente estamos abocados a eso que Daniel Dennett, ha llamado el síndrome de personalidad múltiple. La sociedad cosmopolita, la sociedad de la cosmópolis, donde la fragmentación de la relación humana es diversa y desconectada, tiende a producir individuos con síndrome de personalidad múltiple. No quiere decir que ese síndrome sea un síndrome patológico real, pero puede llegar a serlo, y lo es en muchos casos, y él afirma haber conocido muchos casos de síndromes de personalidad múltiple, donde la dificultad y la angustia de encontrar coherencia, de dar sentido a los diferentes escenarios del sí mismo, es importante. Uno de los ejemplos más claros sería, y alguno de ustedes probablemente me dará la razón de modo directo, esa habilidad que los más jóvenes ya tienen y que los más viejos y todavía no tenemos y probablemente no tendremos, que es de chatear, un término muy actual, chatear simultáneamente vía WhatsApp o Messenger o lo que sea, con 3 personas a la vez, simultáneamente y alternadamente, pero a la vez. Y por tanto en 3 discursos simultáneos absolutamente diversos desde el punto de vista del tipo de relación que uno mantiene. Y a lo mejor imaginemos, uno podría imaginar, y es una escena que en teatro, no sé si se haya elaborado, pero es un modelo que puede revertir al teatro, al modelo en el cual uno está hablando a la vez por el móvil, está hablando con su amante, con su esposa y con el amigo, que quizá es el amante de la esposa. ¿No? Lo estoy poniendo en modo muy complejo, ¿no? Pero bueno, significa que uno sería capaz, y es capaz probablemente, de mantener 3 conversaciones simultáneas. ¿Cómo integra uno eso desde el punto de vista de la unidad del sí mismo? Esa es la incógnita. Por suerte, parece que todavía no nos hemos roto definitivamente. Insisto que esa idea de la multiplicidad del yo no tiene que ver con una vieja idea de tipo esquizoide. No tiene que ver con la escisión de uno mismo del tipo esquizofrenio o esquizoide, que en teatro, en cine y en literatura hemos conocido históricamente, que es el Mr. Jekyll y Dr. Hyde. No es eso. No es esa escisión entre mi lado bueno y mi lado malo. No es ni siquiera esa escisión de, ¿cómo se llama el personaje de Star Wars? Ese que es el lado oscuro ¿no? El Darth Vader, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Que es una personificación justamente de esa escisión. No estoy planteando la escisión moral, la escisión psíquica de lo bueno, lo malo, de mi lado oscuro, mi lado luminoso. Estoy planteando algo más complejo, que es algo más dramatúrgico, que es más real, que es la multiplicidad del mí mismo en los escenarios de la vida. Claro, ese modo de describir y explicar el proceso de la construcción del yo social es razonable, porque responde a un proceso social existente. Entonces, el drama de nuestra sociedad urbana es el riesgo justamente de esa escisión. Claro, de eso resulta que también teníamos una metáfora brillante en el teatro y que no siempre la hemos reconocido. Y es posible que algunos de los estudiantes o actores profesionales que estén aquí lo hayan ya vivido también intensamente. Es lo que yo he llamado, y en ese caso reconozco que es una invención mía, el síndrome de Kean. No sé si conocen la obra. Kean es un actor inglés famoso y a la vez Kean es el nombre de una obra de teatro escrita por Sartre hace algunos años. En esa obra de teatro, en Kean, Sartre plantea un síndrome que corresponde exactamente a ese síndrome que acabo de describir de personalidad múltiple de Dennett, de la multiplicidad del yo. Es el actor súper experto en Shakespeare que tiene tanta fama, tanto éxito en su interpretación y es tan bueno que cuando sale de la escena sigue interpretando. Sigue interpretando, es decir, habla con su novia, con su amante, con su familia y nunca acaba de saber si está todavía metido en Hamlet o si está todavía en el Rey Lear, en Ricardo III o en alguno de esos personajes
que ha interpretado, con lo cual llega un momento en que es confrontado a partir de sus relaciones con los demás con esa especie de hipertrofia de personajes que lo han invadido como una especie de alien interno. El personaje ha poseído al actor y entonces se expresa a través del actor en esa multiplicidad de papeles. Y entonces llega un momento en que Cian, el actor de la obra de Sartre, se plantea: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi verdadero yo? ¿Quién es mi yo natural? Claro, cuando uno llega a este punto y dice ¿quién es mi yo natural?, se encuentra con un límite. Y se encuentra con un límite que uno pretende resolver fácilmente, y ahí llegamos al fondo del tema, pretende resolver fácilmente dando por supuesto que aquel yo natural de Diderot, a pesar de todo, es alguien existente. Pero cuando eso no se plantea en términos de teatro, sino se plantea en términos de teatro del mundo, de teatro real, de teatro de la vida cotidiana, ese yo natural de Diderot, vestido por el yo ideal del autor, palabra poética, y encarnado en el actor en escena, que es el que vive el personaje, resulta que cuando nos lo aplicamos a nosotros en los diferentes escenarios, uno se pregunta: ¿y dónde está ese yo real? Lo que se preguntaba el actor Cian, en la obra, era Cian el personaje representado en la obra, que llega a tener esa posesión de personajes que no sabe quién es él, más allá de los personajes. Claro, imagínate entonces, como dice el mismo Goffman, que eso nos plantea un problema, yo casi diría metafísico, filosófico o psicológico profundo, no sé cómo calificarlo. Y es que si cada uno de nuestros yos, en una sociedad cada vez más desconectada, es representable por una máscara, la máscara de mi yo, ¿no? Entonces yo soy ahora llevo puesta una máscara, mejor o peor diseñada, mejor o peor interpretada, pero llevo una máscara de conferenciante, de charlatán profesional, o de lo que quieran llamarlo, ¿no? Es decir, llevo una máscara puesta y esa máscara es la que ahora estoy interpretando. En cuanto salga, pues me voy a quitar esta máscara y voy a utilizar la máscara del colega, del amigo, que tiene otro lenguaje distinto, otra gesticulación distinta, otro comportamiento distinto. Y probablemente luego tendré la máscara de esposo y luego tendré la máscara de lo que sea, ¿no? De turista, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Y es una máscara de turista que significa poner cara de tonto, etcétera, etcétera, no enterarse, ¿no? Y eso también hay que saber interpretarlo. Claro, uno puede decir: mi yo real, mi yo profundo, mi yo auténtico, no es más que el conjunto de mis máscaras, el armario de mis máscaras, ¿no? Mi vestuario personal es un yo múltiple, que en el fondo es un repertorio de máscaras que yo voy utilizando y manejando y poniendo, intercambiando en mis espacios relacionales. Muy bien, hasta aquí no habría ningún problema. El problema está en el momento en que ustedes imaginan que cuando se quitan todas las máscaras, hay una que es la auténtica. Ese yo auténtico, profundo, natural, que todos soñamos e imaginamos. Pues no se hagan ilusiones, esto no existe. Ese yo natural que hay, que sería la máscara debajo de las máscaras, no está. Si uno se quita todas las máscaras, se convierte en un vampiro que no tiene rostro. Se convierte en un personaje ficticio que no tiene rostro, que no puede reconocerse. Identidad, y ahora entramos en la versión, digamos, más filosófica del término. Identidad es siempre reconocimiento. Uno no tiene identidad si no puede reconocerse. Y reconocerse quiere decir ser reconocido. Ayer, en el coloquio, salió un tema que está ligado directamente a este. En ese sentido antropológico, el auténtico loco, el auténtico, en el término clásico, es mucho más correcto. La persona enajenada, aquella que vive en lo ajeno, es aquella justamente que no es capaz de reconocerse.
En teoría dramatúrgica, el verdadero loco es aquel que no es capaz de reconocerse porque no tiene ninguna máscara en la cual reconocerse. Y cuando uno se mira en el espejo social y no se reconoce de ninguna manera en la mirada de nadie, no es nadie, es un don nadie. Es decir, exactamente un enajenado. Es ese señor al que en la escena, en el escenario de la vida, nadie le ha dado ningún papel. Es el excluido por definición, el excluido por excelencia, aquel que no tiene vínculo, aquel que está desvinculado, que está roto respecto de todo vínculo, ámbito único en el cual alguien puede reconocerse a sí mismo. Claro, ¿qué pasa entonces con el repertorio de máscaras? Uno tiene que asumirlas ¿cómo? Giddens, uno de los grandes sociólogos ingleses contemporáneos, Anthony Giddens, el que fue ideólogo político y fracasó un poco en ello, de Anthony Blair, ¿no? Que inventó la tercera vía de los laboristas ingleses, pero que en el ámbito antropológico es un autor potente, decía, eso que llamamos yo no es otra cosa que la crónica constantemente revisada de nosotros mismos. Valores no permite la multiplicidad de yos. Y entonces, de ese esquema uno puede añadir muchos otros aspectos interesantes. Por ejemplo, en el mundo objetivo, ¿cuáles eran los valores dominantes del yo objetivo? Uno lee a Homero, por ejemplo, lo tiene muy claro. Eran el valor y el honor. Valores dominantes. Los sentimientos eran también muy claros. La vergüenza y la filía. Es decir, la amistad y la vergüenza del honor herido o de no haber sido capaz de cumplir. La estructura social era vertical, el pater familias, etc., la ideología, la religión, los mitos, etc. En el yo subjetivo, el yo de la polis, aquel que escinde ya entre una vida personal y una vida privada, o entre una vida pública y una vida privada, que es el que todos hemos vivido y vivimos todavía como dominante, el marco estructural es la polis, el burgo, la civitas, la ciudad, lo que conocemos ahora todavía como dominante. ¿Cuáles son los valores impuestos en este marco? El éxito, la habilidad y el conocimiento. ¿Cuáles son los sentimientos? No ya la filía y la vergüenza, porque la vergüenza es, vuelvo atrás, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es el sentimiento derivado de la mirada reprobadora de los otros, dice Aristóteles. Por tanto, esa exposición a la mirada reprobadora exige un escenario unitario. Si yo puedo escaparme del escenario unitario, puedo no tener vergüenza perfectamente. El señor que tiene un amante en un contexto, en un escenario claramente protegido, no necesita sentirse avergonzado, de ningún modo. Por claro, los sentimientos en el mundo subjetivo del yo personal de la polis o de la ciudad, del burgo, de San José si quieren, son el orgullo, la alegría, la ambición, la autosatisfacción, en último término aquello que ya Descartes en la teoría de las pasiones llamaba la autoestima como pasión fundamental del autorreconocimiento, ¿no? La autosatisfacción entendida como amour propre, dice él, y permite muchas otras cosas. La estructura social es la división de poderes, el equilibrio, el ámbito democrático, cuando se da, etcétera, etcétera. Los valores ideológicos, la igualdad, la libertad, quizá menos la fraternidad, pero bueno, este es otro aspecto. Eso es lo que hemos conocido hasta ahora. En ese mundo de fragmentación, hiperfragmentación, eso que Sloterdijk llama la hiperpolítica, ese nuevo escenario en el que estamos emergiendo y que yo he llamado en ese esquema el yo disperso, es el de la cosmópolis, el de la red, el de la virtualidad, el de la globalización. ¿Cuáles son los valores? No estoy muy seguro de poder definirlos con claridad. Algunos los tengo claros. Los valores son la adaptabilidad, la plasticidad, y lo digo en sentido positivo, la conectividad. Ayer también lo hablamos, estar conectado, estar vinculado desde cualquier ámbito. Los sentimientos
ya no son probablemente son los mismos, pero son nuevos. ¿Cuáles son los nuevos sentimientos que emergen en la cosmópolis? ¿Algún tipo de sociabilidad? ¿Algún tipo de pluralidad afectiva? En el ámbito sexual, por ejemplo, pues la indefinición del género. Por lo tanto, la posibilidad de sentirse diverso, de sentirse multiplicado también desde el punto de vista de los sentimientos. Confieso que en este campo uno está todavía tanteando cómo definir el modo como la gente vive todo eso. Sloterdijk ha llamado al ámbito político e ideológico de eso, lo ha llamado hiperpolítica. Y desde el punto de vista político, la hiperpolítica está caracterizada por un hipersentimiento de individualidad, por un sentimiento vinculado a esa individualidad que afirma la libertad, curiosamente, desde el control más sutil y profundo de la sociedad. Eso que Agamben ha llamado el campo de concentración virtual. La sociedad cosmopolita, de la cosmópolis, no la cosmopolita. La sociedad de la cosmópolis, dice Agamben, Giorgio Agamben, en uno de sus textos, se modula o se muestra en una especie de gran campo de concentración virtual en el cual el control, el panóptico de la mirada, esa invisible que nos controla, es mucho más profunda y la asumimos y la aceptamos. Muchos de los que manejan Facebook, por ejemplo, pues a lo mejor no saben que todo lo que uno cuelga en Facebook es público, por la norma misma por la cual uno acepta las reglas de juego de Facebook. Si uno cuelga una foto, esa foto deja de ser privada, es pública. Ese espacio de hiperpublicitación es el ámbito de la cosmópolis. En definitiva, desde el punto de vista ideológico, estamos en eso que ya algunos autores hace años postmodernos formularon como la nueva sociedad del juego y del simulacro. Es decir, esa sociedad donde el yo simplemente ha sido desparramado, disperso en el conjunto de escenarios y que muchas veces ni uno mismo sabe cuál de ellos va a privilegiar como aquel en el cual identificarse. Por eso es lo que todavía salva nuestra narración. Claro, quisiera acabar esto, porque ya me parece que también se hace muy largo, con una propuesta a ustedes que son gente de teatro, una propuesta de investigación teatral que yo no podría ya hacer y que yo no puedo hacer. Esa propuesta es: estudien, analicen cómo en la actualidad los dramaturgos actuales, los autores teatrales actuales construyen los espacios dramatúrgicos. ¿Hasta qué punto esos espacios dramatúrgicos son el indicio claro o no del tipo de sociedad en el que están viviendo y en el tipo de identidad que están construyendo? No solamente identidades individuales, sino colectivas. Para ello, recuerden simplemente o tengan claro una cuestión muy simple que no voy a profundizar, que es la idea de que cuando uno habla de espacio referido al teatro debe tener claro por lo menos algunas distinciones. En el teatro, y con eso acabaré mi reflexión de hoy, en el teatro hay 3 niveles de espacio. El espacio teatral, que es el espacio físico en el que se va a dar toda la representación. Este escenario, por ejemplo, sería un espacio teatral, pero puede ser la calle, puede ser cualquier lugar, puede ser una casa, puede ser lo que sea. Un segundo nivel, el espacio dramatúrgico, aquel espacio en el cual un autor construye, imagina dónde sucede una acción representada. Y un tercer nivel, que es el espacio escénico, que no es lo mismo que el espacio dramatúrgico, que es aquel en el cual esa acción dramatúrgica va a ser concretada, no en función del espacio físico solo, sino en función de las soluciones escenográficas en que el espacio dramatúrgico se va a concretar. Que pueden ser desde un espacio vacío a un espacio condecorado, a un espacio apuntado, a un espacio imaginado de muchas maneras, pero que va a condicionar el modo como el espectador vive ese espacio. Bueno, habiendo hecho esas distinciones,
lo que a mí me importa como proyecto, sugerir como proyecto de investigación es el espacio dramatúrgico. Y el espacio dramatúrgico, a su vez, puede desdoblarse en dos niveles. El espacio físico imaginado por el dramaturgo, es decir, sucede, por ejemplo, pues que la acción sucede, eso que forma parte de la didascalia, eso que viene entre paréntesis en las obras, ¿no? La escena sucede en el comedor de una casa, la escena sucede en un hospital, la escena sucede en un salón, la escena sucede en un sofá, ¿no? Bueno, esperando a Godot puede suceder simplemente en un banco de un parque sin que haya parque, ¿no? Y sin que haya nada, pero el espacio dramatúrgico es el espacio de un parque, ¿no? Un banco de un parque en el que se espera, ¿no? Un lugar de espera. Pero además de ese espacio físico dramatúrgico, claro, que no es un espacio físico real, sino imaginado, hay el otro gran espacio dramatúrgico fundamental, que es el que me importa que ustedes investiguen, el espacio relacional. ¿Qué juegos de relaciones en ese espacio se establecen y desde los cuales los diferentes personajes que lo integran construyen su identidad como tales? Yo hice un ensayo de eso, por ejemplo, en el Teatro Catalán Contemporáneo y descubrí algo que le sorprendió a los mismos autores cuando se lo expliqué. Y es que en Cataluña, por ejemplo, donde se intenta investigar, profundizar nuevas líneas, es curioso que la mayoría de espacios dramatúrgicos dominantes siguen siendo espacios domésticos. En el fondo, buena parte de los dramaturgos, incluso jóvenes, siguen imaginando el espacio dramatúrgico, tanto físico como relacional, en contextos familiares. Significa que todavía el peso de una tradición de la identidad burguesa, de la relación doméstica, sigue siendo el espacio imaginado fundamental por el dramaturgo. Y quizá no han imaginado otros espacios, quizá no han pensado otros espacios posibles que proporcionen mejor el problema de la identidad. Bueno, eso es una propuesta simplemente de investigación que está por hacer en muchos ámbitos y supongo que aquí está por hacer y que es importante. Y quisiera acabar, por lo tanto, con una reflexión final. Si toda identidad se funda en la alteridad que la confronta, principio filosófico fundamental, no hay identidad sin alteridad, no hay yo sin otros, hasta el punto que yo soy el modo como me apropio de la mirada de los otros. Y por tanto, esa alteridad es la que le sirve de espejo de reconocimiento. La sociedad contemporánea, esa que está emergiendo, deberá asumir cada vez más la existencia de individuos que son y se viven como muchos. Tal como decía el poeta, cada uno é muita gente. Pessoa, por supuesto. Gracias. En este momento empezamos, digamos, la sesión de preguntas sobre lo conversado acá por Jaume. Así que no sé si alguien quiere empezar. Claro, ahora la duda de ahora hacer una pregunta es ¿cuál de mí se os va a preguntar? ¿No? ¿Cómo? Claro, y que yo los va a contestar, por supuesto. Pero claro, yo ahora llevo una máscara puesta y por lo tanto puedo contestar desde esa. Nadie se anima de momento, veo.
No, es una buena pregunta. ¿Cuál es el...? Por supuesto. Este es uno de los grandes temas que tiene repercusiones no solamente sociales, sino repercusiones, creo que de gran alcance. Voy a contestar inicialmente con un ejemplo histórico que está relacionado con algo de lo que cuando había empezado a hablar, que he hablado de Diderot, ¿no? En la época de Diderot existía un filósofo que todos ustedes conocen, supongo, no sé si muy bien o no, pero conocen, que se llamaba Rousseau, ¿no? Bueno, Rousseau era en la segunda mitad del siglo XVIII, autor del Emilio, del contrato social, etc. Rousseau era un personaje muy peculiar, era paranoide, tenía una manía persecutoria intensísima y cada vez que tenía un amigo imaginaba que él le quería mal, le perseguía, etc. Pero además, Rousseau era un personaje muy peculiar, tan peculiar que no se casó nunca, pero tenía una criada que se llamaba Thérèse, con la que tuvo 5 hijos. Cada uno de esos hijos, a medida que nacía, era mandado a la inclusa. De modo que Rousseau no conoció a ninguno de sus hijos, ni quiso conocerlo. Por lo tanto, eso era algo casi para alguien que era venerado en su época como el autor del Emilio, el gran patrón de la educación moderna en la sociedad de la época. Esto era algo, un secreto personal profundísimo. Haber tenido 5 hijos y haberlos mandado al hospicio y no haberlos reconocido porque eran de la criada, y eso él lo vivía culpablemente, pero lo tenía ahí escondido. Hasta que Voltaire, que era de ese grupo que se conocían y que era, digamos, perdón por la expresión, bastante cabroncete, pues en una ocasión lo soltó en público, porque era rencorosillo. Voltaire era rencorosillo. Y entonces le molestaba la fama de Rousseau de que fuese aquel al que había peregrinaciones para ir a herborizar, a hacer naturismo. Era el gran gurú del naturismo de la época y de la educación natural, y el Emilio, la libertad personal, etc. Y Voltaire dijo: mira, este señor que tiene tanta fama de ser el gran héroe moral de nuestra época, y mírenlo, ha tenido 5 hijos y no conoce a ninguno porque los ha mandado a la inclusa. Ese fue un gran escándalo. Claro, ¿qué sucedió a raíz de esa denuncia? Sucedió algo, por suerte para nosotros, sucedió que Rousseau se sintió obligado para responder a eso, a escribir las Confesiones. Y las Confesiones es uno de los grandes modelos que tenemos de eso, que formaba parte de su pregunta. ¿Cuáles son los límites de la reflexividad autonarrativa? ¿Cuáles son los límites de la autonarración? Rousseau dice en algún momento: si me acusan de que los datos que pongo en mi biografía no se corresponden a los datos reales, porque quizá yo no me acuerdo si esto sucedió tal día o sucedió por la mañana o por la tarde, dice, él apela a una sinceridad superior a esa mentira fáctica, a esa mentira de hecho, que es: solo yo sé cómo me sentía cuando pasó tal cosa, y por tanto solo yo puedo explicar cómo me sentía. Pero claro, da eso validez y coherencia reflexiva a las Confesiones de Rousseau. No por casualidad Rousseau construyó sus Confesiones imitando expresamente las primeras grandes confesiones conocidas como narrativa autobiográfica.
las confesiones de San Agustín y las imita descaradamente. Pues analicen las confesiones de San Agustín y apliquen la respuesta de los límites de la reflexividad. No hay en la construcción narrativa de uno mismo, no hay problema de verdad. Hay problema de coherencia personal en la construcción de esa autonarración. Y es el modo en que uno se encuentra en capacidad de construir reflexivamente su propia vida, y a lo mejor cualquier analista hoy de las confesiones de Rousseau puede descubrir notables autoengaños en el modo en que él justifica, por ejemplo, por qué abandonó a sus hijos. Y cualquiera de nosotros podría hacer algo peligrosísimo, y a veces lo hacemos, que es, en realidad tú no sientes eso. ¿Desde dónde podemos atrevernos a decirle a alguien eso que estás diciendo que sientes no es verdad? En las discusiones lo decimos siempre. Dices que me quieres y no es verdad. ¿No? ¿Desde dónde decimos eso? Cualquiera sabe desde dónde. Pero claro, ¿qué quiere decir eso? No pretendamos pensar que la reflexividad autonarrativa es una aproximación a la verdad, es una aproximación al esfuerzo de dar sentido y coherencia a nuestra existencia. Y ese es su límite. Y esa es su verdad. No es la verdad. Porque ni en lo que el otro me puede reprochar existe tal verdad, porque en el reproche del otro hay también probablemente aquella parte de construcción narrativa proyectada hacia mí, en tanto que se relaciona conmigo. Ese es probablemente lo que está queriendo decir Dennett o lo que está queriendo decir Giddens cuando dicen que eso que llamamos yo es una crónica constantemente revisada de nosotros mismos. Nosotros en cada época de nuestra vida construimos nuestra crónica y a veces nuestra crónica es claramente interesada, ficticia. Imaginen una situación que sobre ella podrían hacer un ejercicio dramático fenomenal. Imaginen ustedes un señor que tenga 4 amantes, por poner un ejemplo así, un poco excesivo, ¿no? Puestos a ponerlo. Cuando uno inicia una relación con alguien, sea a ese nivel de amistad profunda que llamamos de amor, sea a ese nivel simplemente de amistad o de relación, una de las etapas fundamentales consiste de la puesta en común, de eso que llamamos comunicación. Una de las etapas fundamentales es lo que llamamos la autonarración. Es lo que hacemos todos. Uno dice, uno explica su vida, y uno explica, pues yo he hecho esto, yo cuando era pequeño me pasó aquello. Si uno fuese sincero consigo mismo, y es importante serlo, Nietzsche decía, uno puede mentir, pero no puede mentirse a sí mismo. Uno sabe si miente. Dentro de lo que uno puede saber de su narración de sí mismo, claro. Pero puede construir narraciones muy diversas de sí mismo sin tener la sensación de que miente. Y uno puede contar que aquel trauma cuando tenía 12 años ha tenido tal repercusión y en unos casos, según el tipo de relación que tenga, si uno imaginamos, yo me imaginé una obra de teatro en el que uno se relaciona con un amante, en el cual en esa relación uno tiene el papel dominante y ella o él, según se ponga en boca de un hombre o una mujer o simplemente de un amigo, pues el otro es sumiso y uno es el dominante, y entonces uno construye una autonarración donde se valoriza los momentos de uno en el que uno ha ejercido ese papel dominante. Uno no se dibuja a sí mismo y no selecciona en su narración los momentos, digamos, más deprimentes. Pero en cambio, cuando es al revés, cuando uno se encuentra con alguien que el dominante es el otro y uno ejerce el papel de sumiso, pues probablemente la narración cambia de tono y de estilo y a lo mejor los datos son los mismos. Y simplemente lo que cambia es el estilo narrativo y el énfasis narrativo. Y si uno se encuentra con otro donde lo que va a privilegiar es la aventura, es decir, dicho de otra manera, si uno tiene 4 relaciones íntimas diversas, desconectadas, por eso pongo 4 amantes, imaginen escenas en las cuales uno explica su vida al amante en función del tipo de amante que tiene.
Claro, uno tiene 4 historias distintas de sí mismo, ¿y cuál es la más auténtica? Todas, ¿no? Todas. Entonces, ¿cómo uno va a combinar esas 4 historias? Bueno, si uno viviese esa realidad de 4 amantes totalmente secretos, desconectados, y que además no conocen la vida de uno en otros ámbitos, ¿qué sucede? Pues sucede que entonces uno tiene 4 historias de sí mismos y tendrá a lo mejor a la larga problemas para encontrar una historia unitaria coherente de sí mismo, ¿no? A no ser que la vida le permita vivir 4 vidas totalmente diversas. Eso históricamente se ha dado. Exacto. Dennett, Daniel Dennett. Claro, es que tenemos muchos retratos. La cara de cada uno de los que nos miran es un retrato. ¿No? Imaginen otro aspecto de los límites de la autonarración. Yo no sé si alguno de ustedes practica esa práctica tan peligrosa y saludable a la vez de escribir un diario, ¿no? Escribir un diario es justamente un esfuerzo de reflexividad autonarrativa, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno lee ese diario 10 años después? ¿No? Pues probablemente piensa, eso no es lo que yo hoy escribiría de esa época de mi vida, ¿no? Lo tomaría como cita de cómo aquel señor que aquellos años se vivía de ese modo, se contaba de ese modo, pero yo hoy no contaría a aquel señor del mismo modo, porque sé algo más quizá de por qué, o creo por qué, y a lo mejor tampoco es el por qué nunca definitivo. Es decir, claro, cuando uno piensa en ese sentido de la autonarración, en el sentido del guión, del centro de gravedad narrativo, de la motricidad del que habla Dennett, de lo único importante que yo querría que entendieran es que eso no es un intento de producir un mecanismo de angustia. Yo diría que más bien lo contrario, debería ser más bien lo contrario. El vivirse abiertamente
partiendo de algo que en la filosofía reciente deberíamos haber asumido ya y que desde el mitad del siglo XX nos fue de algún modo dado en la reflexión. Y es que, del mismo modo que Merleau-Ponty decía, la semejanza que hay entre positivistas e idealistas es que los dos, los positivistas y los idealistas, los dos imaginan que el mundo ya está hecho en algún sitio de antemano, sea en la mente, sea en la materia, y deberíamos empezar a pensar que el mundo no está hecho de antemano y que la tarea de la ciencia no es destapar y desvelar unas fuerzas inmutables de la naturaleza, cosa que todavía muchas veces creemos. El mundo es un proceso que está haciéndose, en el cual nuestro conocimiento de este proceso influye en este proceso y condiciona este proceso. Del mismo modo, algo parecido deberíamos plantear de nosotros mismos. Nosotros no somos un yo dado en el cual podemos rastrear una autenticidad profunda, radical, que buscamos. Uno de los ejemplos que siempre y con ello quizá apuntaría a otro elemento típico de un aspecto del mundo teatral que siempre me ha preocupado en los actores. En muchos tratados de training de interpretación, de training de actores, por ejemplo en Eugenio Barba, y no quería criticar a Eugenio Barba, lo respeto mucho, pero en esas líneas se habla de que el training del actor debe conducir a la depuración de los diferentes aspectos de su vida hasta encontrar la raíz profunda del sí mismo. Y una vez encontrada esa raíz profunda de sí mismo, ahí uno podrá vestirse del personaje que quiera con mayor plasticidad. A mí, esa idea de conducirse a la raíz profunda del sí mismo, como si uno buscara todavía esa máscara invariable detrás de las diferentes máscaras de su vida, eso me parece un error filosófico en el cual los actores acaban descubriendo que a eso nunca se llega. Claro, es el vampiro, ¿no? Claro, que es distinto de lo que Barba quiso decir al principio cuando imitaba a Grotowski o seguía a Grotowski. No se trataba de encontrar la raíz del grado cero del mimismo, esa raíz vampírica en la cual el yo ha encontrado su fundamento. No. Barba, en sentido estricto, en su momento inicial, lo que pretendía era simplemente encontrar unas leyes de training, de entreno, de plasticidad. Es decir, leyes de él llamaba las condiciones preexpresivas de toda actuación, que es algo notablemente distinto, pero que muchas veces, cuando se habla de antropología teatral, se ha interpretado en el otro sentido antropológico del yo auténtico, del yo profundo, del yo íntimo, como aquel en el cual uno va a construir un fundamento. Eso es un error que probablemente los directores de actores y los que se dedican a entrenar actores deberían evitar. Quizá, por eso yo no soy de teatro y por lo tanto no tengo ninguna autoridad para decirlo, o para recomendarlo ni siquiera. Exacto, exacto. ¿Cómo? Como constructo narrativo, seguro. Sí, yo en la línea que él planteaba, por ejemplo, es la idea de, cuando yo he planteado el tema de esa raíz, lo que el existencialismo nos enseñó definitivamente
es que nosotros existimos en el tanto de construimos en nuestro existir y no somos de antemano nada, ¿no? Es decir, vamos siendo, nos construimos en la existencia. Esa es la idea. ¿Cómo nos construimos? Depende de un contexto siempre histórico y cultural. El mimismo es la narración que hacemos a partir de lo que nosotros vemos en nuestro comportamiento en los escenarios de la vida, ¿no? Y, a ver, el problema es mucho más complejo y mucho más largo, porque nosotros podríamos perfectamente, y solemos hacerlo, rechazar algunos de esas máscaras cuando descubrimos que interpretamos mal con alguna de esas máscaras. Por ejemplo, mi formulación de la multiplicidad del yo permitiría entender, por ejemplo, una nueva versión de la timidez. La timidez no es otra cosa, no es un dispositivo psicológico profundo. La timidez, con frecuencia, no es otra cosa que el mal dominio de la interpretación en un escenario. Es decir, cuando dominamos mal nuestros papeles, nos sentimos coartados porque no dominamos el papel. Entonces, cuando dominamos muy bien algún papel, tendimos a enfatizarlo y a construir sobre él, a sustantivarlo como base de nuestra identidad privilegiada. En una obra de teatro, yo creo que es en una novela y en una película, creo que es que se sostiene Pereira, de Tabucchi. ¿No es de Tabucchi? Pereira. ¿No? Creo que es allá que se formula una teoría que estuvo de moda en Portugal, de la cual Pessoa lo refleja en su historia de los heterónimos, en su vida de los heterónimos, en el cual se formulaba esa misma idea, pero de otro ángulo, que es: cada uno de nosotros tiene muchas almas, que responden a los diferentes aspectos de nuestros modos de ser dispersos. Uno puede ser muy iracundo y a la vez muy dulce, uno puede ser muy tierno y a la vez muy agresivo. Nunca uno es una sola cosa, sino puede ser muchas, ¿no? Entonces, dice, cada uno de esos aspectos del carácter responde a muchas almas, decía la teoría, bueno, aquella versión más o menos mítica. Dice, de vez en cuando, en la época de nuestra vida, en la adolescencia, por ejemplo, y en algunas épocas críticas de nuestra vida, las almas se pelean. Hay una especie de guerra civil interior, ¿no? Y en esa guerra civil interior, pues uno pasa épocas de indefinición de sí mismo, ¿no? Pero llega un momento en que una de las almas se impone como dominante y uno entonces se reconoce privilegiadamente en esa máscara o en esa alma. Y entonces uno se cuenta a partir de ahí y entonces se vende, ¿no? Se vende a partir de ahí, se vende en el buen sentido, a partir de ahí, se cuenta a partir de ahí, ¿no? Hasta que viene alguien y le rompe la cara. Goffman decía que la metáfora fundamental es el work face, ¿no? El trabajo de cara, la cara como metáfora de la personalidad, ¿no? Y esa especie, le rompí la cara o romper la cara a uno, expresaría quitarle la máscara que uno está manejando y demostrarla que no funciona, que es incorrecta. Entonces de golpe uno se siente desamparado y tiene rápidamente que buscar en algún sitio cómo reconocerse, ¿no? Bueno, en esos momentos de crisis uno busca el modo de reconstruir una estructura narrativa de sí mismo y entonces es el momento que una alma vuelva a imponerse como emergente, como dominante. Cada uno de nosotros probablemente encuentra a lo largo de su vida diversos papeles, máscaras, roles dominantes que tienen función identitaria en los cuales uno se refugia y son los que uno tiende a exhibir privilegiadamente hasta que viene alguien y se lo desmonta, ¿no? Y tiene que empezar a reconstruir otra vez esa crónica de sí mismo, revisarla, volver a construirla y volver a reformularse. Por tanto, en esa idea de no es una suma, es una especie de articulación. Sí, sí, sí.
puede ser coherente con esa idea, sí. Usted sí que... Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la asistencia. Muchísimas gracias a ella. Muy bien, a ustedes.